Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro Llaves del Crecimiento Espiritual y estamos precisamente en la octava llave, que es la oración. Déjenme decirles que a pesar de todo lo que diga el resto del mundo, los cristianos realmente estamos en una posición muy privilegiada, ya que vean todas las bendiciones que nuestro Señor nos da. Ahí tengo un listado y ustedes solamente vean todo de lo cual nos pertenece. Dice, ser escogidos antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Tenemos un perdón completo de nuestros pecados, Efesios 1:7. Tenemos la herencia más valiosa de todas, de acuerdo con Efesios 1:14. Se nos otorga una nueva vida, Efesios capítulo 2, verso 5. Somos objeto de la gracia eterna, Efesios 2, verso 7. Somos obra de Dios, Efesios capítulo 2, verso 10. Estamos unidos con Cristo, Efesios 2, verso 3. Somos miembros de un mismo cuerpo, Efesios capítulo 2, verso 16. Tenemos acceso a Dios por un mismo espíritu, Efesios capítulo 2, verso 18. Y somos la morada del Espíritu Santo, Efesios 2, verso 22. Entonces, en Cristo Jesús lo tenemos absolutamente todo. Que nadie se te ponga enfrente y te diga que eres un ser humano que no vale nada. Tú le puedes decir, bueno, en mi humanidad tienes toda la razón, no valgo nada, pero en Cristo Jesús tengo una gran herencia, que ya es mía. Pero con esto quiero llegar a un punto, a un problema que puede llegar a destruir la vida espiritual de las personas. Y es que si nosotros sabemos todo esto, si nosotros tenemos un conocimiento elevado de doctrina, la aceptamos, la hacemos nuestra, podemos correr un gran riesgo, y es caer en la confianza espiritual o egolatría doctrinal. Esto prácticamente es autoconfianza en nosotros mismos, mucha autoconfianza por nuestro conocimiento, por lo que yo he adquirido, por lo que yo he estudiado, por lo que yo he hecho, los títulos que yo tengo, las obras que he realizado. Entonces, dejamos de confiar poco a poco en Dios por medio de la oración y empezamos a ser más autodependientes de nuestras acciones. Y eso hay que eliminarlo. ¿Cómo? Con oración constante y guía de Dios en cada momento de nosotros. Recuerda, tú necesitas a Cristo, yo necesito a Cristo. Y una manera de cómo mostrar esa necesidad y cómo puede ser suplida esa necesidad es por medio de una oración constante. Vean lo que dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Dijo esto, y es muy breve: orad sin cesar. Entonces, la oración es una actividad que no debemos de ignorar, a pesar de que conozcamos todas nuestras bendiciones, a pesar de que seamos unos eruditos en la Biblia, la oración siempre tiene que estar presente en nosotros. Un ejemplo que podemos poner con respecto a la oración es el respirar. Tú no necesitas que alguien constantemente te esté recordando que tienes que estar respirando. O tú simplemente dices, me falta el aire, dejé de respirar. No, tú lo haces solo por naturaleza. Tú lo haces porque tu cuerpo sabe que lo necesita y no es necesario que tú estés conscientemente de eso en cada momento. A ese grado de oración tenemos que llegar, como el respirar. Tenemos que estar constantemente en cada momento orando a nuestro Señor, como si fuera algo natural. Quizá haya razones por las cuales los cristianos no oran, no alcanzan este nivel de oración como el respirar. Y te preguntarás, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es esta razón por la cual los cristianos no oran? Te voy a dar dos razones. La primera es el pecado. La primera razón es el pecado. Si albergas en tu corazón pecado y no quieres renunciar a él, obviamente vas a dejar de orar. Obviamente. Ya que al no querer confesarlo, a no querer hacerlo a un lado, si tú llegas a orar, obviamente el cristiano tiene las puertas del cielo abiertas, las puertas del trono de Dios abiertas. Vas a estar enfrente de tu Señor y te vas a sentir muy incómodo, muy incómodo. Entonces una de las razones por la cual un cristiano no quiere orar es porque no quiere dejar su pecado. Simplemente no quiere. Una segunda razón que les voy a mostrar es el egoísmo. ¿Y esto cómo se ve reflejado? Pues por la pereza, la apatía y la indiferencia a la oración.
Y eso también es grave. No hay que permitir que este egoísmo se manifieste de estas maneras. Tú necesitas, al igual que yo y todos los cristianos del mundo, orar. Quiero preguntarte, ¿hay un pecado específico en tu vida que no te permite orar? ¿Qué esperas? Deséchalo. Ora al Señor y pide perdón y aléjate de ese pecado. Porque déjame decirte, mientras tú no te alejes de ese pecado, ya sea egoísmo o cualquier otro pecado personal que tengas, simplemente la oración no va a fluir por ti, no va a fluir en ti. Y si hacemos una analogía de la oración como respirar, pues ten cuidado con tu vida espiritual. Porque así como un humano no puede vivir sin el aire, un cristiano da por hecho que no puede vivir sin la constante comunión con su Señor por medio de la oración. Pero vamos a ver Efesios capítulo 6, verso 18. Y en este verso se nos da una guía de cómo nos conviene a nosotros orar, de cómo al cristiano le conviene orar. Efesios capítulo 6, verso 18. Dice así la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el doctor John MacArthur nos presenta los 4 todos de la oración. Y esto, como lo dije, nos ayudará a orar como nos conviene. El primer todo lo encontramos en la frase orando en todo tiempo. Quizás tú te preguntes, ¿cuándo debo orar? Quizás te llegaste a hacer esa pregunta, ¿cuándo debo de orar? Y quizá unos hermanos te contestaron, bueno, hermano o hermana, la mejor oración que tienes que hacer va a ser en la mañana. O otra persona te dijo, no, tú debes de orar en la tarde. Quizás otra, antes de dormir tienes que orar. Y unas que se sienten más espirituales que otras dicen, no hermano, hermana, el mejor momento para orar tiene que ser en la madrugada cuando todos están dormidos y tú estés solo con tu Señor. Sin duda los más espirituales te dirán eso. Pero déjenme decirles que ninguna de estas contestaciones tiene sentido. Ninguna. Ya que la oración tiene que ser como nuestro respirar. Por lo tanto, como lo dice Pablo en Efesios, tenemos que orar en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que orar. No es que unos días ores en la mañana, otros en la noche, otros en la madrugada. No, todo tiempo. Y Pablo lo hizo. Fue un tema que él tocó mucho en sus cartas. Ven lo que dice Efesios capítulo 4, verso 6. Perdón. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice esto la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 6. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Colosenses capítulo 4, verso 2. Lo repito, Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 dice, orad sin cesar. Entonces, Pablo quería que las personas que leyeran sus cartas vieran que era necesaria la oración diaria en todo momento. Pero nace la pregunta, ¿cómo es posible orar en todo tiempo? ¿Cómo es posible esto? Primero tenemos que entender el significado de qué es orar sin cesar. Y significa que somos conscientes de Dios y relacionamos todo lo que ocurre con nuestro Creador. Somos conscientes de Dios y relacionamos todo lo que ocurre con nuestro Creador. Por ejemplo, tú te paras en la mañana, ves el cielo y dices, gracias Señor por un nuevo día. Quizás horas después estás pensando en un familiar y dices, Señor, mi primo, mi prima son inconversos, por favor sálvalos. O quizá te paraste un poco tarde al trabajo, dijiste, Señor, no quiero llegar tarde, y el Señor, lejos de hacerte pasar por tráfico, quitó todos los carros. Bueno, uno lo ve así, y cuando llega al trabajo, una hora aceptable, dice, gracias Señor por hacerme llegar al trabajo a tiempo. Esa es una vida de orar en todo tiempo, reconocer que en todo lo que pasa en la vida de nosotros es gracias
a nuestro Dios. Obviamente, tampoco vamos a quitar mérito de que si tú quieres orar una hora específica de tu día, hazlo, eres libre de hacerlo, eres libre. Si tú dices, yo quiero dedicarle una hora de oración a mi Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, hazlo. Pero que eso tampoco te quite la bendición de orar en todo momento y dar siempre gracias. Entonces, el orar en todo tiempo no es repetir 100 veces una frase, ni rezar un rosario, sino es una comunión de cada momento con el Padre por medio de la oración. Eso es orar en todo momento. El segundo todo nos habla del tipo de la oración. Eso es el segundo todo, el tipo de la oración. Y lo encontramos en la frase de Efesios capítulo 6, verso 18, con toda oración y súplica. Y aquí la palabra oración se refiere a todas las variedades de oraciones que nosotros podemos encontrar. Por dar un ejemplo, podemos orar espontáneamente o ya habiendo preparado algo. Podemos orar en silencio o en voz baja. Podemos estar de rodillas o de pie. Podemos orar espontáneamente también. Podemos realizar oraciones como lo habíamos dicho en la madrugada, en la mañana, en la tarde o en la noche, o simplemente levantar una oración de gracias a nuestro Señor, de alegría, de súplica o de alabanza hacia Él. Esos son los tipos de oraciones que nosotros podemos hacer al Señor. ¿Y qué crees? No importa qué tipo de oración uses, no importa. Todas y cada una son buenas ante los ojos de Dios y tenemos que practicarlas constantemente. Es necesario, porque hay una oración para cada circunstancia. Y la segunda palabra que encontramos en este segundo todo, es súplica, que hace referencia a una oración concreta. En varias ocasiones tenemos nosotros oraciones que son muy generales, como por ejemplo puede ser que un hermano o hermana bien intencionada en sus oraciones diga, Señor, oro por todas las personas que se congregan en mi iglesia local. Está bien. Habrá otras personas que digan, Señor, oro por todas las iglesias de México o de mi país. Está bien. Hay otras personas que dicen, Señor, en estos momentos que estamos pasando, oro por todos los gobernantes de mi nación. Está bien. Es bueno orar de manera general, pero hay un beneficio en orar de una manera específica. ¿Por qué no en lugar de decir, Señor, oro por todos por todos los congregantes de mi iglesia, ¿por qué no te centras en hacer amistad, tener comunión con un hermano o hermana, ver cuál es su necesidad y dedicarle un tiempo específico a esa persona? Será mucho mayor tu alegría cuando este hermano se acerca a ti o hermana se acerquen a ti y digan, el Señor me ha contestado, gracias por ayudarme en mi oración. Será mucho más provechoso espiritualmente tanto para él como para nosotros. Entonces, lejos de orar de una manera superficial, una manera de superficial, hay que aprender a orar específicamente. El tercer todo lo encontramos en la palabra, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Aquí la palabra perseverancia significa constancia, es decir, ser perseverante en la tarea. Cuando oramos por una cosa debemos de ser constantes hasta recibir una respuesta, hermanos. Ser constantes. Como el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo puso, como el hombre que golpeó a la puerta de su vecino hasta que él abriera para recibir un poco de comida para sus huéspedes, así nosotros tenemos que ser constantes de nuestra oración. Y también la segunda palabra dice velando, es decir, estar realmente conscientes por lo que estamos pidiendo, ser conscientes. Esta conciencia proviene de lo que observamos en nuestro alrededor. ¿Cómo es esto? Si tú sabes que hay una necesidad muy específica en tu localidad, en tu vida o en la vida de los que lo rodean, esto quiere decir velando, ser específicos. Una necesidad que tú sabes, que tú conoces, entonces tienes que atacarla. Les voy a dar un ejemplo. Hubo un hombre en Inglaterra llamado George Mueller. Este hombre era reconocido porque todas las oraciones que este hombre levantaba, Dios las contestaba. Todas. Es un hecho sobrenatural, sí. Es algo específico, por supuesto,
pero ya que son contestaciones de oraciones, ninguno de nosotros está exento a que nuestras oraciones sean contestadas por nuestro Dios. Él un día, uno de sus amigos más cercanos, le dijo: Müller, yo sé que tú oras muchísimo, por favor, ora para que mis hijos se conviertan. Müller se apropió de esa conversión. Y pasaron los años, y los amigos, los hijos del amigo de Müller no se convertían. Una persona se acercó y dice: ¿Aún sigues orando por los hijos de este hermano? Müller dijo: sí. ¿Por qué lo haces si ya han pasado años y no se han convertido? Bueno, porque yo tengo fe en mi Señor y yo sé que Él contesta las oraciones. Total, Müller murió. Él nunca pudo ver la conversión de estos jóvenes, de estos hijos de su amigo, pero dice la historia que ellos se convirtieron después de la muerte de Müller. Quizá él no lo vio, pero créeme cuando te digo que ninguna oración es desechada, ninguna. Lo que él sí tuvo fue perseverancia y también veló por esa oración, por esa bendición para su amigo y bendición para estos hijos de su amigo. Por último, el cuarto todo que podemos encontrar en Efesios capítulo 6 verso 18 es el objetivo de la oración. Nosotros sabemos que nuestro primer objetivo en nuestras oraciones, objetivo directo, es Dios. Siempre en nuestras oraciones, nuestro principal objetivo va a ser la gloria de Dios. Y esto lo vemos manifestado en Juan capítulo 14, verso 13 al 14. Cuando dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 14, verso 13 al 14. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esa es una magnífica promesa. Dios cumplirá nuestras oraciones siempre y cuando sean para, primero, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la condicionante, orar en su nombre. Y vamos a ver lo que significa orar en el nombre de Cristo. En primer lugar, es identificarnos con Cristo y pedirle a Dios que intervenga en virtud de nuestra unión con su Hijo. En segundo lugar, rogamos que se nos conceda la petición no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. Y tercero, es orar por aquello que sabemos que lo va a glorificar, como ya lo habíamos dicho. Entonces, orar en nombre de Cristo no es una simple muletilla que usamos al terminar nuestra oración, no, sino es buscar lo que Él busca, promover lo que Él desea y darle a Él la gloria. Solo podemos pedir a Dios debidamente aquello que glorifica a su Hijo. Cada vez que digas en el nombre de Cristo tienes que tener estos 3 puntos en mente. No es una muletilla, sino es una comunión constante con Dios e identificación con Cristo. Y como dice el texto de Efesios 6, verso 18, el cuarto y de una manera objetivo indirecto es todos los santos. Nuestras oraciones tienen que ser por todos los santos. Y es algo que solemos olvidar, hermanos. Tú no eres el único cristiano en el mundo. Sonará duro, pero no solamente son tus problemas. Desde el momento que te conviertes a Cristo, formas parte de un cuerpo, de una unidad, donde tú no lo haces todo, donde tú no eres el centro de todo. Hay más hermanos por los cuales también tienes que orar. Perfecto, tienes tus necesidades, ora por tus necesidades, pero te pido, como lo dice Pablo, por todos los santos, ora por las necesidades de tus hermanos. Ora para que el cuerpo de Cristo sea cada vez más valiente para predicar el Evangelio de su Señor. Ora para que más misioneros sean levantados. Ora para que tu hermano de al lado, Dios lo bendiga en su trabajo y tenga que comer. Ora por el cuerpo de Cristo, hermano. Entonces, por medio de este estudio ya vimos elementos que nos ayudarán a orar. Hermano, la oración es muy importante, muy importante. No importa cuántos libros leas, no importa cuánta teología sepas,
No importa cuánta hermenéutica o exégesis armes, no importa tu conocimiento de idiomas, si no oras y dependes del Señor, eso no será de mucha bendición. No será de mucha bendición. Recuerda, hermano, que este estudio fue basado del libro llamado Llaves del Crecimiento Espiritual de Dr. John MacArthur. Dios te bendiga.